Hola pijes, este video va a ser algo distinto ya que como tal va a consistir en una especie de comparación entre el manga de Ark y su anime, así que no voy a volver a contar todo de nuevo, ya que para eso está el video que le dediqué al manga. Las secciones habituales consistirán en ver qué se cambia y qué se añade para terminar con la valoración final. Emitido de julio a septiembre del 2021, con un total de 13 episodios, dirigido otra vez por Jun Kawagoe, pero esta vez siendo el primer anime de Getter encargado a otro estudio de animación. Este es el primer anime de Getter que trata de adaptar fielmente un manga en su totalidad, pero que como tal se encuentran elementos de los anteriores mangas y de las OVAs, así que presenta cierta variedad para los que leyeron el manga primero. Empezando por un personaje que en este anime logran arreglar en casi su totalidad y es Baku, esta vez tiene mucha más participación en la trama, más diálogos y se ve cómo conoció a Takuma. Reaparecen Sho y nuestro racista favorito, Schwartz, aunque este último es un cambio más que otra cosa, Sho tiene un papel más importante, algo que hacía falta ya que este personaje desapareció luego de Getter Robo Go, y esta vez no es pelirroja, restándole puntos pero bueno, al menos aparece. En la parte de los villanos, iniciando con la galaxia de Andrómeda, McDonald tiene más participación y un villano que muchos dirán que es nuevo, la reina Meldusa, esta no es nueva como tal, es mencionada en el manga pero nunca se vio como era, aquí aparece vía holograma y en el artbook se ve su diseño al completo. En la facción de los dinosaurios, esta vez se profundizó en el pasado de Kamui y cómo fue que llegó a ser piloto, además de mostrar que era amigo del equipo del Getter-saurio, que esta vez sufren un cambio de diseño, que a mí en lo personal no me gusta ya que salvo el del Getter 2, parecen dinosaurios con pelucas, aunque quiero destacar al del pelo rojo, que es como tal una referencia a Nin, un personaje que salía tanto en el manga original como en Neo contra Shin. Y de apariciones menores, aparece un dinosaurio murciélago que también es amigo de Kamui y la madre de este por alguna razón, decidieron hacerla mucho más joven que su contraparte del manga, haciendo que parezca casi de la edad de Kamui. En cuanto al Getter Robo Arc, los cambios son casi nulos estéticamente, en la forma del Arc esta vez los cuernos de la cabeza que hacen referencia a Devilman esta vez, son rojos y no negros como en el manga, y su cuerpo es menos amasado siendo algo más delgado. En cuanto a técnicas nuevas presenta dos, el Tomahawk Harikuin que consiste en girar en sí mismo creado un tifón con los Tomahawks, parecido a lo que hacía el Shin Getter con sus alas en Armagedón. La otra técnica nueva sería el Getter Shine, siendo en esencia el Shine Spark del Getter Robo G, con la diferencia que no libera la energía al final sino que carga y atraviesa al enemigo. En cuanto a las otras dos formas, el Kirin no presenta cambios estéticos, pero se le añade una nueva técnica, el Doubler Lil Storm, esta consiste en que empieza a girar usando sus extremidades para atravesar a los enemigos. En cuanto al Getter Kan, esta vez aparece mucho más que en el manga, algo que es de agradecer, y con esto también se le agrega una nueva técnica, poder crear un torbellino cuando está sumergido, absorbiendo y destruyendo a los enemigos que atrapa. Como conclusión, si notaron el patrón, 3 de las nuevas técnicas consisten en girar y crear torbellinos. En cuanto a los demás Getters que aparecen, el equipo de Getters sufrió un bajón de calidad en cuanto a diseños, a la hora ser todos el mismo y no la variedad que presentaban en el manga. Hay un flashback en que se ve el Getter Robo G, y este tiene los hombros enormes y se ve mucho más ancho que en sus otras versiones, personalmente se me hace feo, si de por sí el Getter Robo G es feillo aquí está bien horrible. Ahora pasando al Getter Saurio, se le ve un poco más en acción y en el artbook se ven por primera vez las otras dos formas, presentando el Getter Saurio 2 un tentáculo en vez de una pinza y un taladro mucho más pequeño, pareciéndose al Getter Kirik. Y el Getter Saurio 3, con ruedas de sierra por piernas con unos brazos enormes, recuerda al Shin Getter 3 o al Neo Getter Gai. Bastante geniales estos diseños, una lástima que nunca se usaron. Como novedad de este anime aparecen unos Stilbas, que tienen ventiladores por el cuerpo y son más cuadrados y aún quedarían unos mechas, por mencionar pero lo cuento en el siguiente capítulo. Este anime presenta bastante material nuevo respecto al manga, no voy a mencionar si se agregan 2 líneas de diálogo más o si el Getter aparece más, simplemente mencionaré los cambios que considero realmente importantes.
En vez de empezar directamente en el basurero, se muestra como Takuma y Baku tratan de llegar al laboratorio de una forma más normal, pero viendo que le niegan el acceso, Baku tiene una premonición que los llevaría al basurero, siendo que en su trayecto se enfrentan a unos motoristas que asaltaron una tienda, en la cual Takuma compraría la comida que saca cuando entra en el Getter D2, un detalle en el nombre de esta tienda, Kenmart, hace referencia a Ken Ishikawa. En un momento se ve a Hayato recordando la guerra contra Lando, pero aquí hay un error, y se cuenta que las bolas que explotaban se encontraban en todo el planeta, siendo que en el manga solo fueron desplegadas en Japón, para presionar al gobierno japonés. A partir de este episodio aparecen muchos flashbacks de los anteriores mangas, lo digo para que quede claro desde ahora, este primero siendo de una parte del capítulo final del manga de Gowa. Continuando con un error que arregla el anime, y es que en el manga luego de que Takuma fuera rescatado por el Ark en el manga, ya tenía puesto su traje de piloto, algo que para justificarlo tienes que meterle cabeza, pero en el anime pues no lo tiene y tanto Baku como a Takuma le presentan formalmente al Getter y una práctica para familiarizarse con el mecha, así como un flashback del manga de Shin que cuenta sobre el enemigo al que se enfrentan y la primera vez que lo hicieron. También se agrega una pelea entre el equipo Getter y el equipo de los D2, seguido de la presentación de la reina Meldusa. Una cosa que hizo genial este anime, fue presentar cómo muere la madre de Takuma y cómo conoció a Baku, algo que abarca los primeros 6 minutos de este episodio. Hayato le entrega a Takuma el casco de Ryoma, no diría que es una referencia pero es parecido a cuando le entrega su pistola de Goru en el manga. Luego de la primera batalla del Ark con todo el equipo, al final que el laboratorio recibe una transmisión que muestra a Kouma y a sus esbirros en el manga, en el anime solo aparece McDonald. Algo curioso, este episodio es el primero en ser totalmente nuevo, bueno nuevo entre comillas porque como tal mezcla cosas de mangas anteriores a Ark. Empezando por la aparición de los fantasmas de Getter vistos en el manga, siendo Gore, el profesor Saotome y Tajir. Ahora me voy a desviar un poco y quiero comentar un terrible error respecto al profesor Saotome en este anime y es su apariencia. Verán, en el manga de Shin Getter en algunos capítulos Ken como que quiso hacer referencia a la terrible versión de Toei del profesor y hay capítulos que tenía bigote y otros que no, un detalle que puedes decir, vale era Ken solo haciendo una referencia de vez en cuando, pero ahora es cuando todo se tuerce, ya que en el manga cuando el profesor muere lo hace sin bigote, cuando aparece en Getter Robo Go aparece sin bigote, pero los que hicieron este anime decidieron poner ese horrible diseño de Saotome con el bigote, es que no tiene sentido, y dirán que ñi que el Getter lo quiso mostrar así, basura, el Getter siempre muestra la forma con la que murieron las personas. Regresando al episodio, aquí se muestra las razones por las que Kamui fue la superficie y al equipo del Getter Saurio cuando eran niños, básicamente que si se quedaba en el imperio su vida corría peligro, al ser el hijo de Gore y Hayato decidió adoptarlo para que viviera lo mejor posible en la superficie. También se muestra un flashback de la muerte de Benkei. Y algo que realmente es de las peores cagadas de este anime, el arco de la reina bicho, aquí solo se muestra cómo llegó al planeta pero es muy distinto al manga. Empezando porque es una especie de referencia a Alien, y mira que soy fan de Alien pero es que aquí esto no tiene puto sentido, nos cuenta un piloto de un Getter D2 que el enemigo de la última pelea se la lanzó y esta sale de la espalda. Siguiendo con la reina bicho, empieza a poner huevos justo como la reina xenomorfo, pero este momento no se ve en el manga de Ark, de hecho esta referencia a Alien es del manga de Getter Robo Go, ya que la reina infecta y pone los huevos dentro de sus víctimas. Continuando con este crimen contra la humanidad, todo el arco del pueblo infectado, los niños presenciando la muerte de sus padres, toda esa parte que parece sacada de una película de terror es eliminada, y no me vengan que era muy fuerte para que fuera animada. También el diseño de la reina es horrible, al asemejarse a una abeja o avispa, pues uno supone que tendría colores parecidos a estas, pues decidieron ponerle un color morado horrible. Pero el festival de las desgracias aún no termina, en este anime se las ingeniaron para arruinar este panelsote de Hayato, saliendo de los ductos de ventilación. Ya no quiero seguir hablando de este capítulo de porquería, lo demás pasa semejante que en el manga, pero sin sentir lo épico y genial de ir a contrarreloj ya que el Getter está en los mismos laboratorios, un desastre este capítulo. Siguiente por favor. En el manga junto a la reina bicho nos explican lo del dominio intocable por arriba, pero bueno en el anime decidieron unir esa parte con el arco siguiente hasta ahí bien, también nos presentan a Swartz y la flota de los gringos peleando contra el dominio.
Mientras que el Getter se dirige al Imperio Dinosaurio, esta vez usando el Kan, al especializarse en ambientes submarinos, una corrección al manga ya que usan el Ark, mostrando una referencia a la tumba de Gore que logra verse por unos breves momentos, justo como terminó en el manga original, muy buen detalle. Y hasta aquí las cosas buenas de este capítulo, ya que en una batalla que crea este anime en la que los D2 y los Stilbas pelean es introducido un nuevo Getter, el Getter Tarak, este Getter que es una referencia al Black Getter de Armageddon pero siendo un Shin Getter en vez de un Getter original. Bueno, esta cosa sale de la real nada, su justificación es que el dragón de las profundidades lo invocó pero esto no tiene ni pies ni cabeza y se pone peor, ya que su piloto es Go Ichimonji, por alguna razón decidieron que debían revivir a Go después de su tremendo final en Getter Robo Go. ¿Para qué? Pues la verdad no lo tengo claro con certeza, pero hablaré de lo que creo en el siguiente capítulo del análisis. Un agregado que sí, da buenas peleas pero no aporta nada, y la trama quiere que este importe pero solo estorba al enfocar la trama para que haga algo, Getter de cagada y por favor no hay forma de defender este churro argumental, no me vengan con fumadas de Super Robot Wars Bodrio ni nada de eso. Iniciando con otro jodido flashback, ya me estoy cansando de mencionar flashbacks, y otra vez de la pelea final de Getter Robo Go. Bueno, aquí una gran diferencia con el manga, y es que cuando el equipo Getter con el emperador Gore III, no son atacados como en el manga, esta pelea la usarían adelante, por lo demás se muestran más detalles del Imperio Dinosaurio y cómo viven los reptiloides, Kamui se reúne con sus amigos de la infancia, y todo esto acompañado de más peleas del Getter Tarak. Comenzando con más Getter Tarak, para que tengas esta cagada en pantalla y no te vayas a aburrir, se nos muestra como el Ark pelea junto a los dinosaurios igual que el manga, la diferencia es que el Kan es el que es usado en esta ocasión. Luego Sho se reúne con Go para hablar con él pero Go le dice que el Getter lo llevó ahí de alguna manera, esta cagada no saben ni cómo justificarla en la serie, ya mejor paro porque en serio que este agregado me enfada bastante. Mientras en el Imperio Dinosaurio en el manga Han y el profesor de la humanidad que me niego a decir su nombre de lo raro que es, hablan con el equipo Getter sobre usar un portal para llegar a la galaxia de Andrómeda, pero esto es eliminado y en el anime se lo dicen a Gore III, también se muestra un poco del pasado de Kamui. Luego de la ceremonia para que partan en el manga, directamente se dirigen al portal y salen enemigos a atacarlos, pues en el anime ocurre el ataque que mencioné que ocurriría más adelante, pues bueno este es igual que en el manga salvo porque en la comunicación que tiene Koumei con el equipo Getter vuelve a aparecer McDonald, ya parece que es el antagonista principal. En medio de la pelea anterior, activan el portal y los enemigos logran destruirlo y el Getter Tarak Deus Ex Machina aparece para ser el nuevo soporte del portal para que el equipo Getter y el Getter Saurio lo crucen. Lo bueno de esto es que ya no sale más este Getter de pacotilla y te lo pintan como súper emotivo con Go. No, ya el momento emotivo de Go fue en su manga, hacerlo otra vez no tiene sentido. Ya cruzando el portal un cambio menor respecto al manga que en el siguiente episodio tendrá más importancia y es que cuando el Getter cae en el planeta del futuro no pelea contra ningún enemigo como en el manga, esto sucedería después. Pasando a un cambio que no tiene ningún sentido, hay un momento en la historia en que Takuma se le vio usando un casco de construcción para pilotar el Getter al inicio del manga, bueno, antes de entrar al portal pues por alguna razón aún estaba el casco ahí, y en la parte que se encuentra con Musashi este casco místico decide caerse justo frente a Musashi y le recuerda al que usaba en el manga original, pero esto en el manga no es así ya que Musashi lo tiene por defecto y es más, su nave se lo da a sus copias sintéticas cuando este muere, en verdad a veces no entiendo por qué este anime decide complicarse las cosas. En medio de la explicación de Musashi sobre el emperor menciona el origen de los Hyaki, visto en el capítulo especial del manga de Getter Robo G. Si la incorporación del Getter Tarak fue un sinsentido, la siguiente incorporación es mucho peor. Justo antes de que Kamui abriera las puertas para llegar hasta McDonald que en el manga Takuma los aniquila de un manotazo, en el anime tuvieron la genial idea entre muchas comillas de poner una pelea contra Uzara, el robot de los Atlantes. Y aquí es cuando la cagada se pone apestosa de verdad. Vamos a empezar que los Hyaki controlan a Uzara, quitándole su gracia de ser un mecha que nadie podía controlar, luego se supone que Uzara vagó por el espacio y no hay forma de que estos Hyaki se hicieran con él, y me dirán que los de Andrómeda los ayudaron, ¿cómo? Pues no se sabe, pues no se explica en ningún lado, y para rematar añadir una pelea con Uzara, que no está mal, le quita todo el significado a la escena de Takuma acabando con los Hyaki.
En el manga fue repentina y Takuma, al ver la rapidez con la que acabó con los asesinos de su madre sin oponer resistencia, se preguntó si realmente fue satisfactoria su venganza. En cambio en el anime te plantan una pelea super épica que incluso se da el lujo de poner una referencia a New Getter Robo, quitándole este sentimiento de venganza vacía que transmitía el manga. Una pelea espectacular que arruina uno de los momentos más importantes del personaje. Este anime te da una de cal y una de arena a partes iguales. Bueno, después de esta pelea Kamui, a diferencia del manga, no vuelve al Getter sino que es rescatado por el Getter Saurio. Empezando por el final del manga, para contar cómo se llegó a este momento, esta vez se muestra cómo Takuma y Baku son llevados dentro del Emperor para que el espíritu de Ryoma, que al igual que Saotome le pusieron la apariencia del manga original en vez de la que tiene en Getter Robo Go, ya en serio es que no leyeron el manga o que, a su lado está Tajiri. Luego de hablarles del Emperor y tal, Baku decide quedarse teniendo un momento bastante bueno, dejando solo a Takuma con el Arc para que sea transportado a la Tierra. Esta parte no está mal, pero en el manga daba la sensación de que era una especie de sueño o alucinación. Luego de la rebelión de Kamui se muestra cómo los dinosaurios empiezan a invadir la superficie. Me gustó mucho este momento de cómo los dinosaurios vuelven a ser los principales enemigos, pero ahora una sección que me acabo de inventar: gringos siendo gringos, estos mentes galaxia en medio de la invasión deciden proteger su embajada mientras todos los civiles mueren. Es más importante tu embajada de mierda según estos mal llamados seres humanos. Bueno, eso es lo de menos, lo gracioso es que el mechasaurio que estaba atacando la ciudad estaba pasando y los gringos retrasados le dispararon a un edificio civil con personas adentro, provocando más muertes que el propio mechasaurio. Bravo gringos, siendo unos mierdas cada que pueden, no cambien nunca. Luego se muestra cómo Kamui llegó al presente con el núcleo de Bug y este le pide a Han que lo construya. Más tarde ataca el laboratorio parecido a Hayato en New Getter, en el que Shikishima tiene uno de sus mejores momentos. En realidad, ¿qué malos momentos tiene Shikishima? Así es, ninguno. Para acabar con una secuencia de Hayato preparándose para pelear contra los dinosaurios. Un capítulo totalmente nuevo salvo por una escena, iniciando con una pelea entre Hayato y el equipo del Getter Saurio, para que luego de que este los matara tuviera una pelea que me parece bastante buena con Kamui, una pelea de un maestro y padre adoptivo contra su hijo y discípulo. Mis 10 la verdad, no por la secuencia en sí, sino por lo que significa dicha pelea. En esta Hayato es herido por Kamui y cae junto a la puerta del dragón. Luego se muestra a Bug destruyendo toda la superficie de la Tierra, mostrando así todo el poder que tiene este mecha, pero antes de llegar a esto se nos muestra cómo la madre de Kamui muere por protegerlo de un disparo del profesor humano en el Imperio Dinosaurio. De nuevo en la superficie se muestra una increíble batalla entre el Ark y Bug, además de mostrar cómo la humanidad huye hacia Marte. Antes de la escena final mostrada en el manga, se nos muestra cómo Hayato abre la puerta del dragón muriendo como todo un chat al puro estilo del profesor Saotome de New Getter Robo. Y ya en el panel final del manga aquí un cambio bastante importante, ya que este se nos muestra que el Getter que asiste al Ark es el Shin Dragon y en el anime el Saint Dragon, algo que no tiene sentido ya que el Saint Dragon es del futuro cuando el Getter consuma la Tierra, pero hablaré de este problema más adelante. Y luego algo que es de lo peor que hace esta serie sería no continuar la pelea final, literal se queda igual que en el manga, solo nos deja una escena post créditos que yo le digo la escena de las 1000 preguntas, así que allá vamos. ¿Cómo el Ark venció a Bug? ¿Qué implicación tuvo invocar al Saint Dragon? ¿Cómo Baku regresó si se supone que se quedó en el Emperor? ¿Cómo es que los dinosaurios tienen una base en Marte? ¿Por qué tienen a Kamui preso? ¿Por qué el equipo Getter perdonó a Kamui? ¿De dónde sale ese Getter contra el que pelean? Todas estas preguntas solo tienen respuestas si le metes imaginación, porque la serie no explica nada, pero la que más me gusta es que la respuesta a todo esto es que no lo sabe ni Paula. Aquí hay varias cosas que amplían y corrigen el manga, como por ejemplo, más trasfondo de cada uno de los personajes principales y algunos secundarios, además de una mayor participación de estos, en especial Baku, que aquí no es el costal que usan para llenar la Machine 3 como en el manga. Esto también aplica al Getter Arc, que le agregan más técnicas y las formas Kirik y Kan tienen mucha más participación en las peleas. Una conexión con elementos del manga de Getter Robo Go como la presencia de las fuerzas aliadas, Shoei Swords.
Pasando a el elemento que diría que mejor tiene este anime, su banda sonora, esta vez con uno de los mejores openings de la saga, Bloodlines, simplemente espectacular con una secuencia que me parece que transmite a la perfección el mensaje de esta parte de Getter de los lazos de sangre, maravilloso. Por favor Jam Project deja de hacer tantos temazos, pero este solo es el primero de este anime, así que seguimos. Cada ending siendo nuevas versiones de los openings de las anteriores OVAs, cuentan con una secuencia de páginas del manga que cuentan la historia del Getter hasta Arc, el primer ending, Dragón de New Getter Robo, en este se cuenta la historia del manga original y Getter Robo G, a opinión personal este es el único que me hace mejor que la versión original. El segundo, con Storm de Neo vs Shin contando lo acontecido en el manga de Shin Getter Robo, y por último el favorito de la mayoría, Hits de Getter Robo Armageddon contando la historia de Getter Robo Go. Pero hay un cuarto ending que se me hace el mejor de todos, siendo original de este anime, Camarada, una canción dedicada tanto a Hayato como a Ken Ishikawa, siendo un homenaje a el papel que tuvieron estas dos personalidades en el desarrollo de la historia, Hayato dentro de los mangas y Ken como el creador de estos. Un ending precioso en el que sientes el amor que hubo detrás de esta animación. Como bonus en la secuencia final se escucha un instrumental de Imagaso no Tokira, el primer opening de Getter Robo Armageddon. Como siempre digo, en banda sonora Getter nunca falla. Este anime siendo el primero en adaptar un manga, comete uno de los mayores errores que se pueden cometer, iniciar por la última parte de una historia que arrastra 4 mangas anteriores, aunque el anime te muestre flashbacks para solucionar esto, no son suficientes, hay cosas que no se explican a menos que leas los mangas, siendo este el peor anime para iniciar, ya que tienes que leer todos los mangas, recordemos que este anime se lanzó en 2021 y los mangas son de los 70s, 90s y de inicios de los 2000, demasiado alejado para que alguien nuevo entienda esta serie si desconoce los mangas, ya que de por sí estos son algo de nicho y difíciles de encontrar para ciertas personas. Conectando con el punto anterior, esta animación pone elementos de los mangas anteriores que no tienen sentido que estén en Arc, como lo de los fantasmas de Getter, Uzara, el Getter Tarak y la participación de Gou que como dije no tiene sentido que lo revivan, la apariencia del equipo del Getter Saurio que son esbirros vistos en el manga original y los propios flashbacks que literal son cachos del manga que a veces los repiten hasta la saciedad como el final de Getter Robo Go. El peor punto negativo que tiene este anime y que todos saben cuál es, la animación, es terrible, en un principio creí que solo el CGI era cutre y barato, pero cuando lo comparas con la animación 2D, es como ver Vampire Hunter D Bloodlust, bueno no tan así XD, pero es que se ve peor que animes de bajo presupuesto de inicios de los 2000, y se nota que contrataron el estudio más barato que existía, mostrando esto el poco interés actual hacia Getter Robo. Y unos detalles que simplemente se me hacen cutres y falta de respeto, miren este fotograma de los Hyaki, literal cogieron el panel del manga, lo metieron en el paint de los cojones, usaron la herramienta de rellenar y lo colorearon a sí mismo, igual aplica para la parte de la evolución del Shin Getter y del Getter Dragon pero como este de los Hyaki no hay comparación, además los cabrones la ponen hasta la saciedad. Una cosa que noté bastante es que McDonald tiene más presencia y esto solo sirve para que Takuma pierda los estribos, no es normal que en casi todos los capítulos le grite McDonaldo, es que Yaue, en el manga el chiste era que Takuma tenía que encontrarlo y aquí el cabrón se le aparece cada que puede. Para cerrar lo negativo resaltar los cambios que mencioné en el capítulo anterior que me parecieron desastrosos y la parte final, lo que todos esperaban, literal no hicieron nada y volvieron a dejar la historia abierta, es que me cago en todo. Bueno, a pesar de que esta animación es bastante deficiente en muchas cosas, para alguien que se ha visto todo lo de Getter va a ser algo bastante gratificante y cada poco van a ver referencias y detalles que no estaban originalmente en Arc. Aún con todo mi desprecio por lo malo que tiene, la considero una buena serie, aunque personalmente prefiero el manga, lo que recomiendo es leer el manga y tomar los elementos buenos de este anime para tener la experiencia de Arc definitiva. Y bueno también que sea un homenaje a Ken le suma unos cuantos puntos. Y hasta aquí el material principal de Getter, nos vemos en el próximo video que será de curiosidades o de Getter Robo Hien, ya veremos, hasta luego. 拳に光を込めろ覚醒の時は来た進化の声を上げろ